ganado muchos premios, prácticamente todos los premios importantes para dramaturgia en España, con un teatro, a mí me parece atrevido y que dice las cosas por su nombre. Siempre has escrito en esta línea, pero la pregunta es cómo fueron los principios, convencer compañías, llevar los textos a los escenarios, venir con una voz muy potente pero también atrevida entre esta generación de la que hablas, pero que en algunos momentos trata unos temas, digamos, más delicados, pero no tan con Sí, tan directos, sí. directos. Pues yo creo que tiene que ver con lo que decía de mi entorno del teatro. Yo estaba trabajando como actor y hice un proyecto en el que colaboré, pedía a muchos dramaturgos que escribiesen textos. Eran 8 dramaturgos y cuando empecé a recibir esos textos yo empecé a tener la necesidad de buscar mi voz dentro de ese mare magnum de gente cercana que yo admiraba, pero eran gente de mi edad. Y ahí empecé a escribir. He escrito muchos textos y me han ido dando premios. Todos los textos primeros están premiados y muchos de ellos están publicados pero no se han llegado a producir porque no tenía una compañía propia. Sorry, to keep is my fault. Sorry. I forget to tell you just a detail. To keep the logic of visual logic of the interview, you have to talk all the time with me, even if she will. Perdón. No, I have Sí, to apologize. It was my fault. I forget to tell it. Vale. Sorry, No te preocupes, está bien. Bueno, hablamos del texto de los otros 8 dramaturgos y necesitaste Sí. Entonces empecé a buscar mi voz propia y a escribir, aunque no se fuese a estrenar. También yo como actor quería hacer un teatro que no podía hacer porque no tenía la oportunidad como actor. Entonces empecé a escribir muchos textos, no para hacerlos yo, sino para hacer el teatro que quería hacer desde la escritura. It was some kind. You can identify a point of your life when you say, I will start to write, or it's something which you find you find it writing? Sí, bueno, en ese momento, justo después de esa función, escribí ese texto, me premiaron, escribí otro texto y me premiaron, y yo durante mucho tiempo decía, soy un actor que escribe. Y cuando me fueron dando muchos premios y becas de escritura, dije, tengo que dejar de decir esto porque hay muchos escritores que no llegan a este reconocimiento, entonces tengo que empezar a decir que soy un actor y un escritor. Y ahora digo que soy un hombre de teatro, he dejado de actuar y estoy sobre todo escribiendo y en parte de dirección. You see, that's why I'm asking you, who are you and what are you doing? Buah, pues eso, pues repito. No, vale. Es que es raro como ella pregunta en español. In a way, it's funny because you answer also more in detail on my first question. Now. Yeah. Sorry. Bueno, te quería preguntar también sobre los temas. ¿Las eliges tú? ¿Cómo las eliges? Y si ya escribes más por encargo o nunca escribes por encargo. Escribo por encargo si el encargo puedo conectarlo conmigo. Ahí los primeros textos que yo escribía para mandar a premios eran textos que yo elegía tema, elegía tono y elegía todo. Los últimos años he tenido muchos encargos de compañías o de teatros o proyectos muy concretos que me daban temas. Y me pasa que si el tema lo puedo conectar conmigo, lo puedo hacer. Si no lo puedo conectar conmigo, no puedo escribirlo porque no siento el impulso. Son encargos, pero siempre tiene que tener una conexión conmigo. Y me gusta mucho trabajar también con un equipo concreto y con un director. Yo trabajo, uno de los proyectos que estrené este año, que estrené en el Teatro de la Abadía, que también es una sala muy importante en Madrid, era sobre Guerra Civil Española. Y era con una compañía concreta que es La Joven, con actores jóvenes y tenía un elenco concreto y trabajaba con un dramaturgista alemán. Entonces todo el proceso ha sido muy compartido. Pero tengo mucho el impulso de compartir los procesos, incluso cuando son procesos personales, aunque sean con amigos, de compartir o con actores e ir testando el material. ¿Por qué escribir un texto sobre la guerra civil? ¿Te parece que todavía hay cosas que hace falta decirlas o simplemente por quizá el paralelismo con lo que ocurre ahora en el mundo, no solamente en Europa o España? Bueno, hay
Principal problema, que bueno, que sigue habiendo guerras en el mundo, pero hay un problema también en España. En España no se ha dicho mucho sobre la guerra civil, pero no se ha dicho todo, y hay unas nuevas generaciones que tienen una mirada nueva sobre la guerra civil. El punto de partida que nos decían era, los jóvenes saben algo sobre la guerra civil española porque ha pasado casi un siglo. Y yo me entrevisté con muchos jóvenes y había muchos jóvenes que sí sabían y que tenían interés en nuestro pasado. Y sabían incluso algunos más que yo o que las generaciones anteriores. Entonces me parece muy importante como limpiar la mirada, porque mis padres han sido herederos del franquismo, yo he nacido ya en democracia, pero estos chicos ya no vienen, no huelen ni la transición. Entonces pueden hablar desde una libertad de todo lo que ocurrió que las generaciones anteriores no tenían. For me, the Spanish culture, it's a huge culture. In a way, we can say everything was said. Said, not said. Said, everything was already, we were already talk about that, about things. And it's no point to write a new thing. Yo creo que hay cosas que se han dicho y cosas que no se han dicho, y que lo importante es cómo las dices y para quién las dices. Y el público de ahora no es el público de hace 50 años en España, ni de hace 10, ni de hace 5. Entonces, yo hay temas, por ejemplo, que estamos hablando de la guerra civil, yo hay temas que estoy tratando que no he visto en teatro a día de hoy. En la comedia, por ejemplo, ahora mismo que yo estoy haciendo, que tengo una protagonista femenina absoluta, yo no he visto un personaje, he visto muchos personajes muy potentes, pero no he visto un personaje en comedia que sea una mujer que hable sobre su sexualidad, que tenga un amante, que sea madre, que sea hija, que sea buena, que sea mala. No he visto, ahora mismo, hasta ahora no lo he visto. Entonces hay cosas que no hemos visto o hay perspectivas que no hemos abordado todavía. Cuando se lleva al escenario un texto tuyo, pero no haces tú de director, sino que otro, vas a los ensayos, intentas influir en los montajes. Intento ayudar y apoyar, porque entiendo el teatro como algo muy colectivo. Yo escribo, hay textos que yo he escrito en mi casa para mí, o para imaginarlos, y entiendo que cuando se van a trasladar a un actor y a un cuerpo y a un director, va a cambiar. Y me interesa mucho la comunicación con el equipo, porque vengo de eso, vengo del equipo de actuar, de estar en el escenario y de entender. En este último proceso, por ejemplo, en el film, he estado en casi todos los ensayos, apoyando el proceso, no diciendo yo quería hacer esto, sino ver qué pasa y cómo se puede modificar a favor del espectáculo. When you receive an honor, it's like I will deserve it, or it's like a new motivation to go forward. Yo en mis inicios, yo escribo porque fui muy reconocido. Es decir, yo si hubiese escrito el primer texto y no hubiese pasado nada, quizá no escribiría ahora. Entonces es como un impulso muy importante. Para mí ha sido un impulso muy importante los premios, también porque venían con una cuantía económica y me permitían dedicarme un tiempo a la escritura. Y sí, ha sido un impulso muy importante. En España hay veces que los premios no están del todo conectados con la escenificación. Como que los teatros a veces no miran el premio consideran el premio como algo literario. Incluso mis textos siempre han sido valorados por la posibilidad de escenificación. Siempre, cuando me han dado un premio, el jurado ha dicho, tiene una calidad literaria y tiene pulso teatral. Pero muchas veces los teatros no están pendientes de eso, están pendientes de otras cosas. Entonces, yo he tenido como 5 o 6 años ganando premios sin ser estrenado en Madrid. You use an expression, pulso teatral. It sounds very well, but can you explain me more? Sí, bueno, hay escritores que vienen más de la literatura y entonces escriben maravillosamente bien, pero puede que en escenario no funcionen o no empieces a imaginarte el escenario desde el papel, y en mi escritura el escenario ya está en el papel y mis personajes tú notas la sensorialidad, notas el cuerpo, notas una propuesta de espacio, notas una propuesta de acción escénica en el texto, aunque no sea... Es decir, yo escribo muchas cosas que son problemas para el director. Tengo una obra que todo ocurre en coches. Entonces, pues, ¿cómo montas esto? O en esta obra de la comedia que estoy haciendo ahora es el fin del mundo y al final termina todo en el teatro con una destrucción del mundo. ¿Cómo montas esto? No lo sé, pero todo lo que va ocurriendo va hacia un pulso teatral que permite al director, al escenógrafo, al iluminador imaginar en cuerpo, en teatro, en escenario.
necesitas expresarte también en otro tipo de lenguaje, digamos, literario. ¿Te gustaría escribir o te provoca escribir, por ejemplo, novelas? ¿O solamente el campo de la ficción se resume a la dramaturgia? Bueno, yo creo que mi lengua materna es el teatro. Me gustaría escribir otros géneros. He escrito poesía y mi teatro tiene mucho de poesía, pero es teatro. He intentado escribir narrativa, pero no soy ni lector de narrativa, pero voy a intentarlo. Mi amigo Miguel Gane, que es el poeta y también escribe narrativa rumana de España, siempre me dice, escribe narrativa, estás cerca y puedes hacerlo y te va a ir muy bien. Pero todavía no tengo el pulso porque imagino siempre en teatro, en escenario. ¿Cuál sería, pues, bueno, tu proceso creativo? ¿Eliges el tema o te lo encargan y lo decides? ¿Documentación o te pones a trabajar detrás del texto o algún taller? ¿Cuál es el recorrido de la idea hasta el escenario? Cada proyecto tiene un recorrido propio, pero siempre hago mucha investigación sobre la temática o sobre el tono. Leo mucho, veo muchas cosas, dialogo con autores, con amigos. El de la Guerra Civil, por ejemplo, he hecho muchos talleres con jóvenes, he hecho talleres con historiadores. Otro texto que he escrito hace poco sobre abusos en la infancia, he leído, he hablado con terapeutas, con psicólogos, con policías que tratan casos de pederastia. He trabajado con actores. Siempre hago un proceso muy largo y luego la escritura es bastante rápida. Si luego no dedico muchísimo tiempo al diálogo porque tengo el pulso, el impulso muy rápido de ver a los personajes y entenderlos. Y escribo mucho como actor de ahora soy este personaje y siento como este personaje y empiezo a escribir y luego siento como el otro y veo qué ocurre. Pero sobre todo tengo un tiempo muy largo de búsqueda, de encontrar el tono, de pensar. Ya que tienes muchos premios que han confirmado, bueno, la calidad de tu escritura y también montajes, te quiero preguntar una cosa en relación con una entrevista que me he leído con otro dramaturgo conocido, Alberto Conejero, que decía en alguna entrevista que considera que ahora vuestra generación, tenéis edades muy cercanas, vive como un nuevo periodo como el del siglo de oro de la dramaturgia, porque se escribe mucho, muy bien, se va a los escenarios y que en este momento realmente la dramaturgia española es un momento estupendísimo. ¿Lo ves así? Veo que hay muchísimas voces muy potentes ahora mismo. Creo que en España en la situación, a pesar del boom de mucha precariedad en el sector, y yo tengo compañeros a los que admiro muchísimo, muchísimos dramaturgos, creo que hay un problema también en hablar sobre la dramaturgia como una generación, como nuevas voces, porque nos colocan a todos en un bloque y somos intercambiables y hay que hacer como un apoyo a los concretos, a cada autor, y hay autores súper importantes y súper poderosos que tendrían que tener como más cabida. Creo que hay como un pastel muy pequeño para repartir y también que están cambiando ahora los tiempos. Ahora hay muchos teatros en Madrid que ya estaban estrenando a autores vivos y van a cambiar a repertorio, que damos un paso atrás en la dramaturgia. Creo que ¿Por es un qué? momento, pues bueno, pues tiene que ver con cambios políticos, con impulsos distintos de decir, ahora queremos trabajar sobre... Hay teatros que han dicho, vamos a trabajar teatro hasta 1950. Entonces nos dejan a muchos fuera, que era un paso que ha sido muy difícil y ha sido relativamente de hace poco. Creo que han sido los últimos 20 años, porque también hay autores de generaciones anteriores, como Iciar Pascual, por ejemplo, que es una autora maravillosa, que no ha sido tan estrenada como otros autores de mi generación. Y ahora estamos en un momento justo ahora convulso que yo no sé qué salidas vamos a tener de trabajo. ¿Te parece que, bueno, la dramaturgia actual española sí que pone los temas sobre la mesa? Se ha estrenado y se ha hablado de todos los temas delicados y que, bueno, los espectáculos van de gira, también en, no sé, colegios, pero aún así, ¿te parece que hay censura a la hora de escenar y de tratar algunos temas en algunos montajes? Porque yo me sé historias de tipo de gente del público que ha salido de patio de butacas por... Ahora mismo es un momento de cambio en toda Europa de política más conservadora y se está notando. Se está notando en decisiones de teatros, de qué programan o qué no programan. Hay teatros que están abogando más por un teatro más progresista o que se meten temas, otros teatros que quieren dejar temas de actualidad fuera o temas políticos fuera.
Hay muchos ayuntamientos ahora mismo que son de partidos muy conservadores que evitan temas como la homosexualidad, la raza, el feminismo. Es que estamos en un momento súper convulso como para pensar, y sí se están dando casos de más complicados que hace 5 años, como que antes no había una intervención en la cultura y ahora sí la hay. Sí la hay. Yo tengo la suerte de estar estrenando, pero hay textos que no estoy estrenando y tienen que ver a veces con ideología, o de si quiero trabajar el año que viene, pues a lo mejor tengo que hacer un tipo de teatro que sea menos contestatario, menos reivindicativo de algunas cosas, no lo sé. When one of your works goes abroad in Germany, I don't know, you feel that you lose something? ¿Que si pierdo algo? Sí. No. Bueno, es que yo he visto el texto que se va a hacer aquí, que es Inquilino, que es un monólogo que yo interpreté en el Centro Dramático Nacional como actor, que escribí para mí y que habla sobre mi vida. Cuando lo he visto en Inglaterra con un actor inglés, en Alemania he visto 2 montajes, en Italia, en Uruguay, en Argentina y ahora en Rumanía. Me encanta, me parece hermosísimo ver otras voces, otro idioma contando la historia. Y sobre todo que esa historia era muy personal, es el texto más cercano a mí porque hablo de mi vida, de un caso de desahucio que yo viví, de un piso de alquiler, de la situación de alquiler en Madrid. Y yo pensaba que era un texto muy propio, muy personal, muy íntimo, y es el texto que está interesando más a nivel mundial. Y me parece hermoso cuando yo escucho, porque el personaje es Paco Gámez, y sale mi abuelo y habla de Paquito, y habla de la guerra civil, y habla de mi calle, y verlo en rumano, verlo en italiano, es como que adquiere toda una dimensión mágica increíble. I thought all the time that being writer and dramaturg is something very solitary. It is or not? Sí y no. Yo disfruto mucho de compartir los procesos. Es decir, yo disfruto mucho. Hay un momento en el que necesito meterme en mí y muchas veces escribo, me despierto a las 5 de la mañana y empiezo a escribir y necesito estar conectado conmigo. Pero el teatro para mí es un proceso de colaboración y de apertura. Y yo siempre que estoy... Ahora tengo otro texto que estoy escribiendo y tengo un primer borrador y he compartido con 2 actores que me interesa trabajar con ellos y la mirada de ellos me interesa mucho sobre el texto. Y cuando entre un director me gustaría hablar con él, decir, ¿cómo ves esto? ¿Crees que esto debe ir por aquí? Me gusta mucho compartir, creo que el teatro al final es algo muy comunitario. Let's talk about a bit the needs for writing. Of course, you need something to write, but probably it's more than that. What is for you the ideal world of writing? Yo lo que necesito es tener algo que contar y algo que sacar de dentro para compartir. Yo escribo también muchas veces desde mi propio prejuicio, cuando tengo algo que me preocupa y no sé dónde posicionarme. Por ejemplo, este tema de los abusos a la infancia, cuando me dijeron, queremos escribir sobre pederastia, yo dije, no. Y dije, no quiero escribir sobre esto, vamos a ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que me conflictúa? O también he trabajado sobre menores migrantes. En España hay muchos menores migrantes y hay muchos políticos en contra de esta situación. Y hay muchos problemas con estos chicos porque vienen en una situación de desarraigo muy grande. Entonces a mí me conflictúa meterme ahí porque tiene muchas caras el problema. Hay que ayudar a estos chicos también generan una serie de problemas sociales. Y he trabajado con ellos y a mí el impulso es decir, ¿qué me pasa cuando estoy con ellos? ¿Qué hay en mí que entiende de ellos y qué hay en mí que no entiende la situación? Siempre trabajo mucho desde intentar comprender el mundo desde el teatro. If I understand well, you write in the first time for yourself, then it goes out. Escribo desde mí para un público. Sí, no escribo para mí, conmigo. Incluso cuando tengo obras que escribía que no sabía si se iban a estrenar, yo estoy pensando en un público, estoy pensando en compartirlo. There's a age you want to write. There's more young people than
Yo tengo textos para la infancia, para niños, que tengo un texto traducido al rumano que es para niños, que es Nana en el tejado, que ganó un premio y lo tradujo Luminita. Tengo textos, he escrito varias obras para jóvenes, porque era una compañía joven y me parece muy importante generar teatro de calidad para jóvenes, para generar futuro público. Y tengo textos para adultos, tengo textos que los personajes son ancianos. Me interesa hablar un poco con todo, pero creo que no hay que olvidar el público juvenil y el público infantil, porque es el público del futuro. But there are different way of writing for different ages. Bueno, sí y no. Es decir, yo escribo desde mi voz, pero el receptor es distinto. Yo siempre tengo la mirada muy horizontal con el espectador. Yo escribo para niños y miro desde la mirada de un niño, o escribo para jóvenes. Por ejemplo, esto de la guerra civil, el primer discurso es: los jóvenes no saben nada sobre la guerra civil española. Yo me siento a hablar con jóvenes y veo que saben mucho. Entonces yo miro desde ellos. Me interesa mucho la mirada horizontal con el espectador, que no sea una mirada de os voy a enseñar algo, sino vamos a compartir algo. Y, por ejemplo, Susan Lebeau, que es una dramaturga que escribe teatro para niños, dice: siempre que escribes para niños tiene que estar la mirada de un niño. El niño tiene que identificarse con un personaje y tiene que tener esperanza en un futuro posible. No podemos dejarle sin armas de esperanza. Podemos hablar de cualquier tema, desde el cáncer, desde la guerra, pero tenemos que darle herramientas para que ellos afronten el problema. Me parece una mirada interesante, me parece que se puede tratar cualquier tema, tratar al espectador siempre, sea de la edad que sea, como un espectador inteligente y que va a construir contigo la historia. Y no creo que haya una forma concreta de contar. De hecho, a mí me gusta mucho trabajar teatro más postdramático, más desestructurado para jóvenes. Y lo digieren muy bien. Es decir, que hay un discurso a veces como los jóvenes no entienden. Los jóvenes entienden todo porque están acostumbrados a ver muchísima narrativa en audiovisual. A mí me gusta mucho experimentar con la forma y con el receptor. Allow me to create a small exercise of imagination. Let's say you meet yourself at 15, when you were 15. 15. 15. What will be the dialogue between you today? Pues yo ya con 15 años hacía teatro, hacía mucho teatro. A mí el teatro era una forma de conectar con amigos, de contar cosas. Yo creo que sería un diálogo fluido de vamos, atrévete con esto. Porque durante mucho tiempo yo estudié primero filología inglesa porque no me atrevía a hacer teatro directamente. Porque decía, no me permitía a mí mismo dedicarme a eso por el miedo. Luego me fui a hacer teatro cuando ya tenía la otra carrera y era como, pero ahora ¿por qué cambias así? Es como, ve directo y déjate soñar un poco porque puede ser que sea posible. Sí, porque muchas veces tenemos mucho miedo a que las cosas no salgan. Yo tenía una carrera con dificultades económicas, todo esto, pero con mucho apoyo. Entonces también decir, relájate y juega, porque puedes jugar. And for the 50, so that means... En el futuro. Desde ahora al futuro, o del futuro a mí. Desde ahora al futuro. Pues espero que estés bien, Paco, en el futuro. Espero que estés trabajando de esto o que seas feliz dentro del sector. Bueno, yo tenía solamente una pregunta más. Hablas mucho cuando escribes del público, que te diriges al público, que te imaginas el público, pero el teatro también se lee. Sí. Piensa, y si te han publicado algunas obras, piensas también en el lector, porque claro, la percepción del lector es muy distinta de la del... Sí, pero para mí el lector es un espectador en potencia. Yo estoy trabajando con el lector como un espectador que imagina conmigo. Y yo cuando escribo, yo no estoy montando la obra, pero estoy imaginando, esas palabras están hechas para imaginarlas en un espacio. Y yo el lector lo incluyo dentro de ese proceso. Me interesa el lector como espectador en potencia de un mundo imaginario. De hecho, el teatro siempre funciona muy bien en la imaginación y a veces cuando entra la realidad hay cosas que dices, es difícil cómo mantener momentos, y en la imaginación todo funciona maravillosamente. Para mí el lector es el espectador ideal del mundo imaginario.
Bueno, también, como lo dices, es un poco también del director. Sí. Es que porque, claro, el espectador ya tiene todo lo visual puesto. En cambio, el lector se imagina también el espacio y con lo cual yo lo veo de lo que dices más bien, no lector-espectador, sino Director. director. Sí, pero me gusta como lanzar desde el texto como muchas incógnitas para que complete el lector, espectador, director. Y muchas veces yo me encuentro con gente que lee el texto y dice directamente, ya lo imagino todo, o gente que lee el texto y me dice, esto es imposible de montar. Sí. And my last question. Sí, sí, sí. If I give you a piece of paper, what you are going to do with? Un trozo de papel ahora. Pues puedo hacer muchas cosas. Puedo hacer desde un avión a una lista, a un esquema. Yo trabajo, cuando empiezo a escribir, hago muchos esquemas de estructura, de rayajos, pues puedo estropear el papel y que luego ese papel se olvide y no esté en ninguna parte. Puedo meter ese papel luego en mi cabeza y olvidarlo. Yo casi siempre escribo a ordenador, pero mancho mucho papel de esto que pasa aquí, o hago dibujos. Tengo obras que yo tengo la estructura de aquí sube, aquí baja, aquí va a caer esto, aquí va a pasar, aquí necesito que hay aquí un impacto emocional. Y hay cosas que, claro, empiezo escribiendo y tengo una estructura muy clara en el papel y luego escribo y lo he resuelto, lo que pensaba que iba a ser un tramo de obra así, está resuelto en 2 minutos. So if I give you 100 post-it, you'll use it all. Sí. Los post-its son mis amigos y en Madrid, donde vivo, tengo un balcón y pego post-its con muchas cosas. Y sobre todo cuando tengo varios proyectos a la vez, es como que voy cogiendo post-its de colores. En la pandemia, mis vecinos decían, ¿cómo vas? Hemos visto que has quitado ya muchos post-its, has trabajado mucho con esto. Digo, sí, ahora voy no sé qué. Ahora tienes mucho trabajo porque hemos visto post-its en el balcón. Más bonita. Sí. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.